A mediados de los años 60 tuvo lugar un hecho decisivo para la vida de la humanidad contemporánea. Por primera vez las personas comenzaron a manifestarse conscientes de una serie de cambios acontecidos en el ambiente que hasta entonces habían permanecido casi totalmente inadvertidos, razón por la cual tampoco habían sido atendidos de acuerdo con la importancia que desde ese momento comenzaron gradual y paulatinamente a adquirir. Los ciudadanos comunes empezaron a darse cuenta cada vez más de que, por ejemplo, los ríos habían llegado a convertirse virtualmente en grandes depósitos de basura, que la atmósfera de muchas ciudades se encontraba peligrosamente saturada de gases tóxicos, que los espacios abiertos de antaño y los lugares silvestres estaban siendo convertidos en autopistas de alta velocidad, en centros comerciales o en suburbios industriales, que los suelos cultivables se erosionaban mucho más rápido de lo que podían ser recuperados y que diversas toxinas de procedencia industrial y agrícola lo estaban contaminando todo. De esta manera, la crisis del medio ambiente llegó a percibirse ya no como un conjunto de problemas que fuera manejable mediante un programa coordinado de soluciones técnicas, sino como la reacción sintomática de una mala adaptación de la tecnología moderna al medio ambiente natural. Sabemos que la historia de la intervención humana sobre el medio natural es tan antigua como su presencia sobre el planeta. Sin embargo, podríamos afirmar con mucha certeza que ello no constituyó un problema de interés sino hasta mediados del siglo XIX, cuando el cada vez más creciente y arrollador poder de transformación de las intervenciones técnicas fue dando lugar a una situación que en un comienzo no se visualizó con todo el carácter problemático con el que hoy día sí se percibe. En consecuencia, podríamos pensar que es la evidente expansión y la progresiva aceleración de aquellas transformaciones, o sea, el hecho de que en muy corto tiempo hayan alcanzado una dimensión global, tanto en su cobertura como en el alcance de sus efectos, lo que ha obligado en la actualidad a dirigir la atención hacia los riesgos inherentes que dicho fenómeno tiene inevitablemente consigo. La interdependencia o el encadenamiento de las consecuencias provocadas por la apropiación técnica del medio, la derivación acumulativa y anómala de sus resultados, aparece claramente como un asunto que trae consigo serias amenazas para la continuidad de la vida sobre la superficie del planeta. El filósofo Hans Jonas distinguió muy claramente lo que en el pasado remoto pudo haber definido al daño ambiental provocado por la acción humana, dado su carácter local y sus resultados completamente reversibles en el tiempo, del actual potencial humano de daño irreversible y ahora global del medio natural. Sin embargo, parece que lamentablemente un serio problema impide a la humanidad contemporánea tomar debida conciencia de este hecho, y es que, como dice el filósofo australiano Peter Singer, nuestras valoraciones ambientales evolucionaron a partir de determinadas circunstancias históricas anteriores en las cuales la atmósfera, los océanos y todos los demás bienes naturales parecían ser ilimitados, por lo que las responsabilidades y los eventuales daños estaban hasta hace muy poco, en general, aparentemente claros y bastante bien definidos y acotados para los seres humanos. El ambientalista uruguayo Eduardo Gudinas ha sostenido en este sentido que, lo cito, mientras prevalezcan éticas que una y otra vez conciban al entorno como un conjunto de recursos que deben ser aprovechados, se repetirán posturas utilitaristas y se insistirá en su manipulación y en su control, que es lo que efectivamente no está poniendo en riesgo al planeta, el control entonces de los medios naturales. Considerando entonces lo afirmado, podríamos profundizar, que es lo que me interesa en el examen de la noción de ciudadanía, pero específicamente en su dimensión ambiental. Es decir, podemos intentar examinar la ciudadanía a partir de la problemática ecológica y pensar que una nueva constitución de la República tiene necesariamente que incorporar una preocupación de carácter sustantivo por la problemática ambiental en su texto. ¿Qué habría que tener en cuenta para entender el significado de esta noción de ciudadanía ambiental? Bueno, en primer lugar, que el interés particular no siempre protege o mantiene los bienes públicos, que es lo que importa, por ejemplo, cuando lo que está en juego es la protección del medio ambiente.
En este sentido, se podría refutar la habitual creencia de los economistas cuando argumentan que el problema con los recursos naturales de propiedad pública es que dan lugar a lo que ellos llaman externalidades de mercado, ya que la inexistencia de derechos privados de propiedad, a su juicio, desincentivaría su efectiva protección y por lo mismo conduciría inevitablemente a su ruina. Razón por la cual lo que correspondería, dicen ellos, sería privatizarlos en vistas de su mejor conservación. No obstante, se podría pensar que el beneficio perseguido por la posesión y administración privada de los bienes naturales podría perfectamente bien alentar su destrucción, sobre todo cuando los dueños de un recurso natural renovable y frágil vean en él la alta rentabilidad derivable de su sobreexplotación con fines comerciales y la reinversión posterior del provecho económico obtenido en otros emprendimientos tanto más lucrativos, lo cual implicaría inevitablemente su aniquilamiento definitivo. La propiedad privada entonces no es suficiente para la protección de los bienes ambientales como a algunos tanto les gusta afirmar, recurriendo a tales razones discutibles, por no decir engañosas. Además, asumir que la propiedad privada es la única solución para la protección de los bienes naturales sería ignorar también el éxito histórico de aquellos sistemas creados por las sociedades tradicionales para protegerlos durante muchas generaciones. Por lo tanto, se podría concluir que los derechos de propiedad no son ni suficientes ni necesarios para asegurar la protección de los bienes naturales. De acuerdo con lo dicho entonces, una nueva constitución política diseñada en vistas del fortalecimiento de una ciudadanía de tipo ambiental tendría que favorecer un compromiso decidido de los ciudadanos con el bien común, antes que con sus respectivos intereses particulares. Durante el último tiempo, una abundante literatura internacional interdisciplinaria respecto del asunto de la ciudadanía ambiental ha llegado a refrescar los debates acerca de la relación entre ecología y democracia, así como a redefinir la preocupación por aquellas determinaciones sociopolíticas que resultan indispensables para pensar en un desarrollo sostenible. Estos debates han implicado una discusión respecto de la falta de continuidad existente entre las relaciones ecológicas y las definiciones políticas, y han enfatizado la necesidad de reinventar la perspectiva y el alcance de la ciudadanía, principalmente en lo que dice relación con la conciencia de los sujetos sociales y con sus relaciones políticas y territoriales formales. Así es como ha sido tematizado el asunto, por ejemplo, por pensadores como Andrew Dobson, el mismo Eduardo Gudinas, a quien ya mencioné, uruguayo, o Elizabeth Jelin. En este sentido, el intento de vincular la cuestión de la ciudadanía con el problema de la crisis del entorno natural ha admitido varias formas de denominación, tales como ciudadanía ambiental, ciudadanía verde, ciudadanía ecológica o ciudadanía ambiental global, las que han sido utilizadas de diversa manera por los teóricos preocupados del problema. Ahora, ¿qué asuntos específicos podrían tenerse en cuenta para dilucidar más precisamente esta noción de ciudadanía ambiental, que es aquella que pudiera quedar contenida en un nuevo texto constitucional para nuestro país? Bueno, en primer lugar, que hoy en día la naturaleza es un verdadero campo de batalla, que ya siendo en la actualidad un teatro, de enfrentamientos entre actores de intereses muy divergentes, estados nacionales, pueblos originarios, movimientos sociales, ejércitos, los mercados financieros, las compañías de seguro, las organizaciones internacionales, etcétera, lo va a hacer cada vez más en el futuro, sobre todo a medida que se profundice crecientemente la crisis ecológica. O, del mismo modo entendida, también como una cuestión de bien común, podría incluso pensarse que la protección de los bienes naturales tiene evidentes implicancias vinculadas con la seguridad nacional, según lo han sostenido algunos teóricos actuales. En este sentido, la noción de seguridad nacional, originalmente entendida como un término político-militar, podría haber ampliado su sentido al considerarse que los ciudadanos de la nación deben ser protegidos de serias amenazas a su existencia
y a su modo de vida, como lo sería de manera indiscutible la amenaza de una devastación ambiental. Entonces, no parece insensato pensar que los riesgos para la seguridad nacional de los que es necesario proteger a la nación y a los ciudadanos no solo son de orden político-militar, sino también sociales, económicos y ahora también, e incluso con mayor razón, ambientales. Pero la ciudadanía ambiental al mismo tiempo implicaría la idea de que los deberes hacia el medio ambiente se derivan de derechos ambientales, entendidos estos derechos como una cuestión de pura justicia. Y el asunto clave aquí sería recordar que el ejercicio de la ciudadanía es una actividad que siempre conlleva necesariamente públicas implicaciones y por lo mismo exige el reconocimiento de deberes para con los demás, sobre todo desde un punto de vista ambiental, donde hasta el más mínimo acto, por imperceptible o insignificante que nos parezca, siempre tiene repercusiones en los otros individuos, provocando un impacto de nivel público muy difícil de dimensionar. Ahora bien, valdría la pena precisar que parece necesario avanzar sobre el diseño de una nueva constitución política que piense un modelo de ciudadanía ambiental consciente de la situación de desigualdad generalizada y de explotación de una parte de la población mundial, que es lo que caracteriza a la economía globalizada contemporánea. Porque es evidente que es la minoría de los ciudadanos de los países industrializados la que actualmente depreda de manera más significativa el entorno natural. De hecho, la mayoría de los países pobres del mundo, especialmente los de África, contribuyen solo con muy pequeñas cantidades a la emisión global de gases de efecto invernadero. Para ellos, en consecuencia, la reducción de tales emisiones no podría constituir una prioridad, como para los otros países mayormente generadores de contaminación. Y más importante que lo anterior, les resulta encontrar aquellos modos a través de los cuales consigan reducir sus vulnerabilidades ante el cambio climático proyectado y que les está siendo impuesto gravosamente como resultado de las emisiones generadas por los países ricos. Por lo mismo, se debería pensar que esa minoría le debe a la mayoría del mundo una forma de ciudadanía ambiental que incluye una fuerte dosis de justicia redistributiva, porque la humanidad no padece de manera uniforme las consecuencias de la crisis ecológica actual. Entonces, habría que pensar que, por ejemplo, una relación indisoluble entre políticas de la tierra, sentido de la vida e identidad colectiva sustenta, en nuestro caso, la lucha de los pueblos originarios latinoamericanos por el reconocimiento político y por la ampliación de su capacidad de agencia social, o que las nuevas tendencias políticas que impulsan el fortalecimiento de la democratización y las reformas institucionales en nuestra región incluyen una atención, o debieran incluir una atención primordial a las cuestiones de la gobernanza ambiental. Asimismo, los esfuerzos por salvaguardar la supervivencia de los bienes naturales específicos, como por ejemplo los del agua, en Chile eso lo estamos teniendo cada vez más claro, están vinculando las luchas por estos recursos con un robustecimiento de la acción ciudadana en este sentido. Este ejemplo pone en evidencia que en nuestro país y en el contexto latinoamericano, las cuestiones ambientales están profundamente ligadas a los problemas de la vida social, a los fenómenos de marginación e injusticia tanto cultural como económica, lo que permite constatar que en esta región del mundo, como en otras semejantes, la condición ciudadana no es una categoría obvia o inherente a la subjetividad social, y que la demanda de los derechos ambientales es, al mismo tiempo, una de las expresiones más determinantes de las luchas por el reconocimiento y la inclusión social, que en una nueva constitución política deberían tener un lugar muy relevante. Porque cuando, por ejemplo, la legislación existente ampara operaciones extractivas mineras que ciertamente ponen en riesgo la salud de la población y arremeten en contra de los bienes naturales no renovables en vistas de un simple provecho privado, es claro que los afectados por la norma legal
no han sido reconocidos en su capacidad de agenciamiento del espacio geográfico en que se han asentado y su condición ciudadana les ha sido absolutamente restringida. Ya para concluir, se debería afirmar que la noción de ciudadanía ambiental puede muy bien estar amarrada también al tema de la biolegitimidad, que es la forma de reconocimiento social de la vida entendida como bien supremo. En este caso, de todas las formas de la vida, que son reivindicadas políticamente mediante el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Extender entonces las fronteras del diálogo ciudadano para debatir sobre el problema de una mayor inteligencia ambiental futura, debidamente integrada en una nueva matriz legislativa, como la de la Constitución Política del Estado, constituye un camino de acción colectiva en procura del establecimiento próximo de una ciudadanía ambiental de rango plenamente constitucional. En todo esto, y más, habrá que seguir pensando con la urgencia y el compromiso con el que la propia naturaleza nos interpela hoy en nuestra condición ciudadana.